La guerra no elige objetivos, mientras el mundo observa, Rusia vuelve a atacar a los civiles con cruel precisión. Esta vez, el ataque fue contra uno de los símbolos más sagrados de la vida, un hospital materno-infantil en Sami. Un dron ruso apuntó directamente al centro perinatal, transformando un lugar de nacimiento y esperanza en otro escenario de terror. Las imágenes son impactantes: un techo destruido, ventanas destrozadas, paredes marcadas por el agua de los bomberos que lucharon por contener las llamas. El gobernador local confirmó: el ataque tuvo lugar en el distrito de Kopakivsky, y milagrosamente, no hubo víctimas. En ese momento, 166 personas, entre ellas 11 niños, 35 pacientes y 120 empleados, corrieron hacia los refugios, mientras el fuego consumía parte de la estructura. Pero el objetivo no fue elegido al azar. Para el Kremlin, cada ciudad ucraniana es una amenaza, cada civil es un enemigo. Y este no es un incidente aislado. La víspera, drones rusos atacaron la estación de tren de Sostka, cobrando la vida de un pasajero e hiriendo a 3 niños. ¿El resultado? Una ciudad a oscuras, una vez más. Pero esta vez, la estrategia de Moscú de dejar a Ucrania en el frío y la oscuridad puede fracasar, gracias a una medida audaz de Kiev. En secreto, las autoridades ucranianas han construido una red de baterías de emergencia, capaces de mantener el suministro eléctrico incluso en caso de ataques masivos. 6 unidades, repartidas entre Kiev y la región de Dnipropetrovsk, ya están operativas, listas para compensar instantáneamente la caída de centrales o subestaciones eléctricas destruidas. Con capacidad para abastecer a 600.000 hogares durante 2 horas y un diseño a prueba de sabotajes, cada módulo puede ser sustituido sin paralizar el sistema. El plan, financiado con apoyo estadounidense y presupuestado en $140 millones, es la prueba de que Ucrania no se doblegará. ¿Las coordenadas de las baterías? Clasificados. ¿Tu protección? Blindado por sistemas antiaéreos y gestionado en sincronización con Ukrenergo. Mientras Kiev se prepara para resistir, Moscú se prepara para lo peor, o lo impensable. Imágenes de satélite revelan una carrera contra el tiempo en el archipiélago de Nova Zembla, en el Ártico ruso. Los tanques de combustible ahora están cubiertos por rejillas metálicas, un intento desesperado por evitar explosiones en caso de nuevos ataques con drones ucranianos. No es paranoia, la base aérea de Olenia, cerca de Murmansk, fue un objetivo y hoy cuenta con estructuras similares. Oficialmente, las pruebas nucleares allí se suspendieron en 1990, pero los túneles subterráneos continúan ampliándose, como si el Kremlin presintiera o planeara un regreso a tiempos oscuros. Y es en este tenso escenario donde surgen noticias inesperadas desde Washington. Donald Trump, en un gesto que sorprende incluso a sus aliados, señala estar de acuerdo con la propuesta de Putin, prorrogar por 1 año más el último tratado de control nuclear que aún nos separa de una nueva pesadilla. El nuevo START, un acuerdo firmado en 2010, expira en febrero, y su extensión, aunque sea temporal, puede ser la única barrera contra una escalada sin retorno. Es una idea sensata, declaró el expresidente, haciéndose eco del discurso del Kremlin, que condiciona la ampliación a una respuesta reflejada de Estados Unidos. Sin este acuerdo, por primera vez desde la Guerra Fría, las 2 mayores potencias nucleares del planeta se quedarían sin límite legal alguno a sus arsenales. Un juego peligroso, donde cada movimiento podría ser el último antes del abismo. Pero mientras el mundo discute sobre la supervivencia, dentro de Estados Unidos se profundiza una crisis interna. El gobierno federal está paralizado. Miles de servidores públicos recibieron aviso de despido inminente, víctimas de un impasse político que dura 6 días. ¿La culpa? Cada lado apunta al otro. La Casa Blanca acusa a los demócratas de juegos políticos, bloqueando el presupuesto a cambio de ventajas electorales. Basta de teatro, exigió el presidente, pidiendo al menos a algunos congresistas que frenen esta locura y liberen recursos para debates urgentes, como el de refinar. Tema de salud. Por otro lado, los demócratas insisten en incluir subsidios ampliados para Obamacare en el paquete temporal, una línea roja para los republicanos, que quieren posponer la discusión hasta diciembre. ¿El resultado? Un país al borde del colapso administrativo. El vicepresidente J.D. Vance no lo ha ocultado, la administración pretende utilizar la crisis para eliminar lo que llama una burocracia inflada. ¿Pero hasta dónde puede llegar esta limpieza? ¿Cuántos empleos se sacrificarán en nombre de un ajuste que nadie sabe cuándo, o si, terminará? Mientras el Senado intenta, una vez más,
encontrar un término medio. La pregunta candente es, ¿hasta cuándo pagará el pueblo estadounidense el precio de esta guerra partidista? Estas son las historias que definen este martes, 7 de octubre. Noticias que no te esperas, análisis que van más allá de lo obvio y verdades que muchos preferirían ignorar. En este caso, primero usted sabe y comprende lo que realmente está en juego. Porque en un mundo donde cada segundo cuenta, estar informado no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Y la pregunta que resuena en las calles y en las redes es, ¿cuánto durará esto? Deja tu opinión en los comentarios, porque en momentos como estos el silencio es complicidad. Ataque biológico en el sur de Rusia. El territorio de Krasnodar se ha convertido en el epicentro de una invasión silenciosa pero devastadora, polillas apestosas, insectos conocidos por su olor nauseabundo y su resistencia casi invencible a los pesticidas comunes. Desde Añapa hasta Sochi, los residentes informan de una plaga sin precedentes. Las plagas invaden hogares, automóviles, oficinas públicas e incluso hospitales. Los expertos advierten, la explosión demográfica está relacionada con el descenso repentino de la temperatura. Los insectos, en busca de calor, migran en masa a las zonas urbanas. Pero lo peor está por llegar. Los ecologistas advierten que, si no se los contiene, estos invasores podrían diezmar las plantaciones de frutas, viñedos y cultivos de soja, causando pérdidas por miles de millones a la agricultura local. Los equipos de desinfestación trabajan las 24 horas del día, pero se topan con un problema crítico: las polillas apestosas son inmunes a la mayoría de los insecticidas domésticos. La solución, según los científicos, pasa por un plan de guerra, desde el cierre hermético de los edificios hasta el uso de trampas biológicas y depredadores naturales. Mientras tanto, en las redes sociales, vídeos impactantes muestran paredes, ventanas y vehículos cubiertos de miles de insectos. Parece una película de terror, están por todas partes, dicen los residentes. La naturaleza declaró la guerra. Y por primera vez estamos perdiendo. Budapest en llamas. Miles de personas salieron a las calles de la capital húngara en un levantamiento histórico, exigiendo la dimisión inmediata de Viktor Orbán. La ciudad se convirtió en un mar de banderas y carteles, con los manifestantes acusando al primer ministro de hundir al país en la pobreza y la dependencia de Moscú, mientras la inflación alcanza récords históricos y se acercan las elecciones de 2026. Pero lo que encendió la chispa de esta revuelta no fue solo la crisis económica, fue un escándalo tan monstruoso que sacudió las estructuras del poder húngaro. Pál Péter Huas, director de un centro de acogida para niños, está en prisión desde mayo, acusado de organizar una red de prostitución infantil, corrupción y trata de seres humanos. Investigadores independientes dicen que es posible que hayan estado involucrados altos funcionarios del gobierno. Los testigos revelaron que uno de los niños se refería a uno de los clientes como Dotio Zsolti, el mismo nombre que el viceprimer ministro Zsolti Semgen. Orbán calificó las acusaciones de campaña sucia y amenazó con demandar a periodistas y opositores. Pero la multitud en Budapest coreó a coro: «Los niños no son de vuestra propiedad». Esto no es un gobierno, es una pandilla. La Unión Europea debe cortar toda financiación a Hungría hasta que Orbán sea destituido. Controla el 95% de los medios de comunicación, tiene recursos financieros 100 veces mayores que la oposición y el país está paralizado. Los trenes no funcionan, los hospitales colapsan, las escuelas fracasan. Ahora, a esto se suman los escándalos de pederastia. El escalón más alto. La fractura entre el pueblo y el poder es ya un abismo. Es posible que el gobierno no se forme. Orbán podría perder el control. Y el mundo observa, paralizado, como Hungría se hunde en su propia podredumbre. Checoslovaquia en jaque, el juego político que podría redefinir Europa. Un día después de las elecciones a la Cámara de Diputados ya comenzaron las negociaciones para formar un nuevo gobierno, pero el presidente Petr Pavel fue claro: aún es demasiado pronto para sacar conclusiones. En una serie de reuniones en el Castillo de Praga, el jefe de Estado se reunió con líderes de partidos para trazar posibles alianzas, pero advirtió: cualquier coalición necesita un apoyo mayoritario en el Parlamento y por ahora, ningún bloque tiene números suficientes. Pavel dejó claro que las conversaciones todavía son exploratorias. El objetivo, por ahora, es identificar puntos de convergencia entre las fuerzas políticas antes de cualquier acuerdo formal. La sesión inaugural de la Cámara no debería tener lugar hasta noviembre, lo que daría tiempo para que avancen las negociaciones. Pero el tiempo corre. Chequia no puede quedarse sin un gobierno en un momento en que Europa enfrenta crisis en cascada. ¿Qué está en juego?
no solo la estabilidad interna, sino el futuro de la región. Si las divisiones persisten, el país podría hundirse en una parálisis institucional, y en un continente ya sacudido por guerras, inflación y escándalos, una crisis más es justo lo que no necesitamos. Hasta aquí, las noticias que sacuden al mundo hoy. Pero la historia no termina aquí, se repite, se intensifica y depende de nosotros decidir si simplemente mirar o actuar. Deja tu comentario. Compartir. Reaccionar. Porque información como esta no se puede ignorar. La verdad no se difunde por sí sola, te necesita. Hasta la próxima. Y que las próximas noticias sean menos sombrías, pero, sobre todo, justas.